Bienvenidos y bienvenidas a todos y gracias por sumarse. Yo voy a compartir pantalla cortito, simplemente para mostrar, ahí me dicen si se ve, y graficar un poco, bueno, este lanzamiento que lo llamamos Córdoba Tech Mapping, negocios hacia la transformación sostenible, con esta iniciativa de, como mencionaba Pablo, poder conocer cuál es el aporte que hoy las empresas tecnológicas de Córdoba hacen ya vamos a entrar en tema y entender bien de qué se trata, pero estos objetivos que son ya conocidos, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que están asignados por esta Agenda 2030 de ONU, cómo las tecnológicas pueden aportar y tienen el gran potencial de aportar desde sus negocios a problemáticas sociales y ambientales, que este abanico que nos marca hoy los ODS y nos hace un poco de hoja madre para tener un lenguaje común también, ¿no? Y como clúster poder después no solo compararnos, sino también entender, digamos, por dónde va el camino con otros sectores. ¿Qué incluye puntualmente esta iniciativa? Que lo armamos como un programa para dar no solamente una primera parte de sensibilización, sino darle continuidad y llegar a esta hoja de ruta. La primera parte, en donde vamos a entrar en tema, a conocer de qué se trata la sostenibilidad. Hay empresas que ya están trabajando en estos temas, hay otras que no, para otras es algo nuevo, es algo en lo que quisieran trabajar, pero no saben cómo hacerlo, entonces nos pareció oportuno que lo primero es brindarles herramientas a los socios para que conozcan el tema, a través de talleres, de workshops, y material informativo que les vamos a estar compartiendo en esta primera etapa, durante los meses de mayo, junio, julio. Luego sigue una etapa de mapping, que tiene que ver con ir recabando dentro de las empresas cuáles son estas soluciones, que de nuevo, con foco en los negocios, soluciones, productos, servicios que hoy desarrollan y que implican distintas tecnologías, aportan de alguna manera y contribuyen al desarrollo sostenible. Aportan alguno de ese en particular, vamos a estar haciendo este mapeo. Y como, digamos, entregable final de este programa, o a lo que aspiramos, es a tener una hoja de ruta sectorial. Hay sectores, diversos sectores, que ya tienen, no sé, la construcción, la minería, diversos sectores que ya tienen su hoja de ruta, en donde el objetivo final es poder de alguna manera compartir estas buenas prácticas, y que si bien nosotros esto lo vamos a estar haciendo desde el clúster y con sus empresas socias, de alguna manera poder derramarlo en el resto de la sociedad y contagiar en el buen sentido de la palabra estas iniciativas y bueno, este aporte que hacemos desde los negocios al desarrollo sostenible. Así que, bueno, ya que estén acá es sumarse a la construcción de esta primera hoja de ruta que queremos para el sector y que, bueno, vamos a estar trabajando en eso. Dentro de esta primera parte, digamos, de sensibilización, lo que tenemos como próximos pasos son estos talleres. Un poco acá les traje como para entender el roadmap. Vamos a tener 3 talleres, este es el primero, donde vamos a estar tratando, bueno, ahora ya dejo atrás que va a comenzar con la capacitación, pero es una introducción a aspectos básicos vinculados a sostenibilidad. Un segundo taller que es el 24 de mayo, a esta misma hora, también por el mismo link de Zoom, los que ya se notaron, vamos a estar abordando puntualmente los objetivos de desarrollo sostenible, esta Agenda 2030 con impactos más desde el sector, cómo priorizar estos ODS, en qué vamos a querer trabajar como sector, porque tampoco, si bien es un abanico grande, tenemos que centrarnos, priorizar en algunos aspectos. Y el tercer taller que ya tiene que ver con un acercamiento hacia el autodiagnóstico, es decir, cómo las empresas pueden ir detectando cuáles son sus aportes en esta temática. Así que estos son los 3 talleres, con la fecha ya todos recibieron la invitación, esperamos que así como se sumaron a este, también vengan a los que siguen, y la invitación es a todos los colaboradores y los equipos de trabajo de las empresas socias. Es un taller abierto a todo público, generalmente estos temas los suele tratar recursos humanos, bueno, están por ahí con algún colaborador que tiene más esta iniciativa de empezar a hablar de estos temas y de traerlos a la agenda de la empresa, así que la invitación es a todos los equipos que se puedan sumar. Bueno, yo acá termino y ya voy a compartir. Y bueno, presento le doy la palabra, mejor dicho, a Trasus, están Candelaria Barcelona y María José Gómez. Ellos nos van a estar acompañando en estos 3 talleres, con algunos otros invitados en los próximos talleres también. Son de la consultora Trasus, así que bueno, les doy la palabra y comenzamos.
Bueno, hola a todos y todas. Muchas gracias, Pablo y Sofía. Quiero aprovechar estos minutitos para agradecerles especialmente por la convocatoria. Para nosotros es un honor estar hoy aquí presentes. Estamos muy contentas con María José de sumarnos a este espacio. Yo les voy a ir compartiendo la pantalla, así empezamos a ver la presentación. Ahí un poco Sofía les estaba mencionando ahí cómo venía el orden de los distintos pasos en este proceso hacia la conformación, ¿no?, de esta hoja de ruta sectorial. Nosotros como equipo de Trasus vamos a estar presentes en esta primera etapa del proceso, que son estos 3 talleres de sensibilización, que yo lo tenía dentro de una placa, es lo que les presentó recién Sofía. Nosotros, bueno, como ella les comentaba, vamos a estar en esta etapa de sensibilización. Entonces, en estos 3 talleres vamos a estar trabajando principalmente en este punto de partida, en este lenguaje común al que apostamos construir entre todos para poder avanzar luego ustedes en conjunto con el clúster en esa hoja de ruta. Nosotros contarles que, bueno, ¿quiénes somos nosotros? El equipo que está detrás, que va a estar detrás de estos talleres. Somos un equipo de la consultora Trasus Argentina, una consultora local de la provincia de Córdoba, situada en Córdoba capital, más precisamente en el barrio Cerro de las Rosas. Somos una consultora mediante la cual asesoramos a distintos clientes, organizaciones públicas y privadas, en la incorporación de estrategias y acciones vinculadas con la sustentabilidad, la transparencia, la anticorrupción y la innovación, y para eso tenemos distintos equipos. Específicamente nosotros conformamos el equipo de sustentabilidad, mi nombre es Candelaria, estoy a cargo del equipo de sustentabilidad en la consultora Trasus, soy magíster en desarrollo humano y comunicadora social, y hoy en este taller y en el segundo me va a estar acompañando María José Gómez, quien es licenciada en Ciencia Política, docente, y es una de nuestras consultoras especializadas en temas de sustentabilidad, específicamente o con foco en la sustentabilidad en ciudades. Y después en el tercer taller nos va a estar acompañando Marilyn Merchant, quien también es magíster en Desarrollo Humano y licenciada en Ciencia Política, y también forma parte del equipo de sustentabilidad y es una de nuestras consultoras especialistas en temas especialmente metodológicos o vinculados con la planificación estratégica. A mí me van a ver en los 3 talleres, a María José en los 2 primeros y a Marilyn en el tercer taller. Antes de arrancar, simplemente una propuesta, si les parece. Les queríamos proponer que se renombren en el Zoom con nombre y empresa, así nosotros vamos chusmeando en los nombres de qué empresa o de qué organización provienen, como para ir alineando el discurso a las áreas o a las empresas de ustedes. Y mientras avanzan con eso, y antes de ya meternos de lleno en los conceptos, no sé, por las dudas, María José, si querías agregar algo, o querés levantar la mano para saludar. No, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Va a ser un gusto compartir con ustedes este espacio. Les sugerimos que cuando tengan alguna pregunta utilicen el chat o habiliten el micrófono y lo hagan. Para nosotros no va a ser para nada una interrupción, sino la co-creación de este espacio, bueno, que vamos a compartir durante esta hora y media, 2 horitas. Para empezar, Cande, ahí en el chat les dejo desde ya un link para la primera actividad, que es la diapositiva que sigue. Exacto. Queríamos empezar, antes de empezar a meternos de lleno en lo conceptual, nos parecía interesante empezar con una pregunta, empezar preguntándoles a ustedes con qué palabras asocian la sostenibilidad. ¿Qué les resuena cuando piensan o cuando escuchan la palabra sostenibilidad? María José ahí les puso el link en el chat, pero la otra opción es que entren a mentimeter.com y con el código en pantalla vayan completando las palabras que se le vienen a la mente cuando escuchan la palabra sostenibilidad. Vamos a darles unos minutitos para que vayan avanzando y María José va a compartir. Voy a frenar esta
compartida, así María José les comparte, ahí está, lo que va apareciendo en pantalla. Vamos viendo, ambiente, ecología, futuro, transparencia, bueno, muchas palabras. Tenemos 9 personas que han participado, 10. Te voy compartiendo, Cande. Largo plazo, cuidado, preservación del medio ambiente, autonomía, muy interesante, oportunidad, futuro, autoabastecimiento, justicia, alianzas, reciclado, aportes sociales, medio ambiente, obligación, bueno, qué interesante, continuidad, largo plazo, futuro, a ver. No sé si vos ves alguna otra más, Cande, yo acá me muevo. Supervivencia, qué fuerte. Sí. Sí, Transparencia. Justicia. Bien. A ver si seguimos. Voluntad, interesante también. Voluntad aparece justo al lado de obligación. Muy interesante, autoabastecimiento. Bueno, creo que ya estamos. De todas formas, queda grabado esto también. Después se los compartimos a las chicas al mapeo de palabras. Ahí dejo de compartir. Bien, excelente. Bueno, muchas gracias por sumarse. La verdad es que sorprendida por la variedad de palabras que han surgido. Es interesante porque muchas veces la sostenibilidad es únicamente, ahí nos fuimos, ahí está, es únicamente asociada a cuestiones ambientales. Me parece muy valioso que en esta instancia han surgido muchas cuestiones que hoy vamos a nombrar. Así que bueno, vamos por el buen camino. Vamos bien. Si les parece, entonces, arrancamos. Como les dijo María José, no duden en habilitar el micrófono, en usar el chat para hacer cualquier intervención, pregunta, comentario y consulta. Para nosotros es bienvenido y nos permite llevar esta charla, este taller, justamente para el lado que les sirve a ustedes. Así que son bienvenidas cualquier tipo de consultas, no duden en hacerlas. Vamos a arrancar nomás. Queríamos comenzar, antes de entrar de lleno con el concepto de sostenibilidad, nos parece interesante empezar planteando cuál es el desarrollo contextual, cuál es el contexto en el cual surge esta palabra o este concepto de sostenibilidad. ¿Cuál fue el momento en el cual los países empezaron a conversar o las distintas naciones empezaron a pensar, che, tenemos que pensar en un desarrollo distinto, en un desarrollo más duradero? Y nos vamos a remontar a finales del siglo XX, que fue cuando empieza a surgir esta cuestión vinculada con la sostenibilidad. En aquel entonces, en esos finales del siglo XX, los países los gobiernos nacionales empiezan a identificar que los problemas sociales, económicos y ambientales dejan de ser una cuestión aislada, una cuestión coyuntural, y pasan a convertirse en problemas estructurales, problemas que forman parte del escenario de cualquier sociedad, y problemas que les empiezan a plantear la necesidad de definir otras estrategias, otras maneras de pensar el desarrollo. Y en ese sentido, ahí estamos. Se me escucha bien, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Perfecto. Sí. Por ahí los auriculares me juegan una mala pasada, así que de 10. Bueno, en este contexto se identifica que hay una presión cada vez más evidente del crecimiento económico sobre la naturaleza, y los países empiezan a plantearse acerca de si es posible ese crecimiento ineterno, ¿no? Tenemos, por supuesto, en el escenario estos países los países desarrollados, los países en vías de desarrollo y los países denominados subdesarrollados, y en ese momento se hablaba siempre de que la receta para mejorar el desarrollo era el crecimiento económico barra aumento, incremento del PBI per cápita para mejorar, ¿no?, las oportunidades de las naciones. Pero en ese momento, al identificar, ¿no?, esta cuestión estructural de cómo
el crecimiento económico impactaba directamente en las cuestiones estructurales, sobre todo específicamente las ambientales, se empieza a replantear si era posible plantear esta receta a todos los países o era necesario revisar el concepto de desarrollo e incluso revisar cuál era el fin al que apuntaban, ¿no? Las distintas naciones, si era el crecimiento económico o en realidad había un fin mayor, que era el bienestar de las personas. Y ante esta situación, las empresas que están insertas en la sociedad, en los distintos entornos, se empiezan a ver interpeladas también, por supuesto, porque ese crecimiento económico que empieza a presionar los recursos ambientales en el campo de las organizaciones o de las empresas, empieza a ser insuficiente para explicar la reputación o el éxito de una empresa. Entonces, ¿qué significa esto? Que el éxito de una empresa empieza a ir más allá de los retornos económicos y empiezan a aparecer otras cuestiones vinculadas al éxito de la empresa, ¿no? Una empresa no solamente empieza a ser exitosa por sus retornos económicos, sino que se le empiezan a preguntar otras cuestiones en ese momento que hoy se empiezan a acelerar, ¿no? Y en este contexto también empieza a darse que los problemas empiezan a adquirir una complejidad tal que empiezan a atravesar a las organizaciones o a las empresas de manera integral, y las empresas y las organizaciones tienen que insertarse y responder ante un contexto que empieza a ser muy dinámico, cambiante, complejo, volátil, incierto. Y este contexto, a su vez, también se ve, este cambio contextual se ve acelerado a su vez por el fenómeno denominado globalización, que borra todas las fronteras entre los países y hace que un problema que sucede en la otra parte del globo impacte en una parte muy lejana o en todo el planeta, como sucedió con la pandemia, ¿no? Una enfermedad que se dio en un país muy lejano a nosotros terminó impactando en todo el planeta. Esto está muy vinculado a cómo este mundo global empieza a enfrentarse a situaciones complejas que llevan o obligan a las organizaciones y a las empresas a sumarse, a ver de qué manera se ubican o de qué manera van readecuando sus procesos y sus productos y sus servicios a este contexto tan cambiante, ¿no? Y en esto, el aprendizaje, la consigna que apareció mucho en la pandemia, ¿no? Esto de no es posible salvarse solo. Esto ya empieza a ser un tema que empieza a surgir, ¿no? A fines del siglo XX, en esto de no puede una sola nación enfocarse en mejorar su desempeño, su bienestar, porque el planeta es de todos, y todos estamos en un mismo planeta, no podemos separar esto. Entonces es necesario coordinar esfuerzos, es necesario apuntar todos hacia un objetivo común, ¿no? Hacia un horizonte común. Y es en este marco que surge el concepto de sostenibilidad o de desarrollo sostenible. Situándonos de nuevo, ¿no? A fines de la década del 20, en 1987, las distintas naciones que conforman Naciones Unidas definen un concepto global y consensuado acerca de qué es el desarrollo sostenible y qué es aquel desarrollo, y definen qué es aquel desarrollo que es duradero, que permite que el desarrollo no sea solamente en tiempo presente, sino a largo plazo, como la palabra que ustedes mencionaron ahí en esa nube, apuestan al largo plazo y plantean que es un desarrollo que asegure que se satisfagan las necesidades de la presente generación sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias. Y este concepto, ¿no? Va en línea con lo que este concepto definido y este contexto va en línea con lo que van a expresar o van a empezar a demandar los stakeholders, que vienen a ser las partes interesadas de una organización. ¿Qué es lo que manifiestan estas partes interesadas en este contexto cambiante desde finales del siglo XX hasta la actualidad? Los clientes o los consumidores empiezan a tener lógicas de consumo distintas. Lógicas de consumo que empiezan a inclinarse hacia un consumo consciente.
responsable y sostenible, ¿no? Un consumo, empezamos a encontrarnos cada vez más con consumidores o clientes que quieren saber cómo se produjo un determinado producto o servicio, ¿no? No solamente quieren acceder a ese producto o ese servicio, sino que quieren saber cómo llegó, cómo llegó a confeccionarse ese producto. María José más adelante les va a mostrar un ejemplo acerca de cómo los consumidores, cuando conocen el origen de un producto, si no es aprobado, ¿no?, por los consumidores, estos consumidores lo empiezan a rechazar. Entonces, esto empieza a cambiar, nos empezamos a encontrar con clientes o consumidores que buscan alimentos confeccionados con alimentos saludables, por ejemplo, o productos que no tengan determinados químicos, etc. Luego tenemos la demanda o las expectativas de los colaboradores de la propia empresa. Tenemos colaboradores, trabajadores, que empiezan a elegir la empresa en la cual quieren trabajar, no solo de acuerdo al sueldo, sino también, y a veces, mucho más, les interesa mucho más, o se preocupan mucho más, por el marco de valores de la organización en la que se insertan. Y empiezan a elegir la organización quizás más por el marco de valores, por los beneficios o por el cuidado que tiene la empresa con el colaborador, más que por el sueldo. Por supuesto que el sueldo va a pesar, pero empiezan a aparecer otras variables, otros aspectos que empiezan a pesar un poco más en los colaboradores a la hora de elegir una empresa o a la hora de decidir quedarse en esa organización. Luego tenemos las expectativas o las miradas de los inversores. Los inversores también empiezan ya en la actualidad a mirar más allá de los estados financieros, porque los estados financieros dejan de ser el insumo único para evaluar la rentabilidad de la empresa, porque los retornos económicos o financieros del hoy pueden garantizar buenos resultados en el presente, pero eso no significa que garantice la durabilidad de la organización en el mediano y en el largo plazo, y sobre todo en este contexto que empieza a empujar a las organizaciones a implementar estrategias que vayan más allá de las cuestiones económicas y financieras. Y por otro lado tenemos también las expectativas de las comunidades en donde se encuentran insertas las empresas, ¿no? Hoy las comunidades van a reconocer esa presencia de las organizaciones tanto en términos positivos como negativos. Y algo muy importante, hoy las comunidades tienen una alta capacidad de movilización, ¿no? Hoy, justamente por esto mismo que decíamos hace un rato, de que se han borrado las fronteras, de que la tecnología también permite hoy que las comunidades vayan más allá de las fronteras de la propia comunidad. Hoy existen plataformas que hacen que las comunidades se puedan movilizar mucho más, que puedan llevar su mensaje más allá de la propia comunidad, y pueden usar, por ejemplo, plataformas como change.org para acumular apoyos, para hacer que una empresa se retire de un sector porque no comparten el marco de valores, o porque afecta negativamente el ambiente, o es negativo en términos sociales, etc. Ahora bien, siguiendo esta línea, ¿qué dimensiones va a abarcar la sostenibilidad? Vamos a mencionar 4 dimensiones, y acá es importante volverme al inicio. La sostenibilidad es un concepto integral que va más allá de las cuestiones ambientales. La sostenibilidad ambiental es un punto muy fuerte cuando hablamos de sostenibilidad, pero no es el único. También es importante que cuando hablemos de sostenibilidad pensemos en la sostenibilidad social, es decir, en el vínculo que tiene una organización con cuáles son sus valores y sus principios, que esos valores y principios estén orientados hacia la paz y la equidad para todas las personas. En esto es muy importante que las organizaciones que decidan embarcarse o incorporar el paradigma de la sostenibilidad, es muy importante que las organizaciones comuniquen cuál es su compromiso con las cuestiones sociales. Por otro lado, por supuesto, la sostenibilidad ambiental, que busca la conservación del ambiente y los recursos naturales, es
Es decir, que cuando hablamos en términos de una organización, que pensemos en cuáles son los impactos que tiene la organización en el ambiente, y que evalúe la manera de gestionar esos impactos para poder reducir su huella ambiental. Por otro lado, también una dimensión muy importante es la dimensión económica. Es muy importante que las organizaciones que incorporen este paradigma también apuesten a identificar cuáles son sus impactos económicos directos e indirectos, y tengan un desarrollo económico ético, tanto en el caso de las empresas del sector privado como aquellas del sector público. Y por otro lado nos vamos a encontrar con la dimensión política. La dimensión política está orientada a generar gobernanzas éticas dentro de las organizaciones. ¿Qué implica esto? Generar una cultura del compliance, que tiene que ver con tener un marco ético, un marco de conducta compartido en la empresa o en la organización, difundir este marco ético, tener protocolos para actuar cuando estos marcos éticos no se cumplen. Implica también en esto de generar gobernanzas orientadas a la sostenibilidad, implica trabajar en la confianza entre las partes interesadas en una organización, es decir, identificar los grupos de interés y generar instancias de diálogo con esos grupos de interés, etc. Y en definitiva, la sostenibilidad en el negocio va a implicar incorporar preocupaciones sociales, económicas, ambientales y éticas a la toma de decisiones. Y incorporar este tipo de preocupaciones sí o sí a partir de los diálogos o las relaciones establecidas con los grupos de interés. ¿Qué significa esto? Que no es que yo como empresa defino en una mesa chica cuáles son las acciones o las medidas vinculadas con estas dimensiones, según lo que yo creo que puede ser mejor para mis partes interesadas, sino que es importante tomar en cuenta la opinión de esas partes interesadas, tomar en cuenta esas expectativas. ¿Qué esperan de mí? ¿Qué esperan particularmente de mi empresa tecnológica, de mi empresa industrial? Si están esperando, o si soy una empresa de servicios, si esperan que tenga mejores impactos sociales que ambientales, y si soy una empresa que genera mayor impacto ambiental, probablemente espero y no tengo mayores expectativas acerca de conocer cómo yo gestiono esos impactos ambientales. Entonces, es fundamental que a la hora de incorporar la sostenibilidad en el negocio, se puedan incorporar este tipo de preocupaciones, pero en base a estas expectativas de los grupos de interés. Y incorporar este paradigma, además, implica, por supuesto, hacerse responsables acerca de las consecuencias y los impactos que se generan a partir de esas acciones. A partir de yo identificar esos impactos, de ponerlos en diálogo con mis grupos de interés, me hago responsable de los impactos y tomo medidas para reducir los impactos negativos, para potenciar los impactos positivos y, por supuesto, bueno, reducir mi huella ambiental en el caso de que esté generando impactos negativos en el ambiente. Vamos bien hasta acá, con un pulgar para arriba, de algunos no los veo todos, pero bien. Cualquier cosa, saben que pueden comentar o preguntar. Vamos a hacer un brevísimo macheo ahora acerca de cómo puede aportar la industria tecnológica a la sostenibilidad según Pacto Global. Pacto Global generó un informe en el cual muestra 7 maneras en las cuales la industria tecnológica puede aportar a la sostenibilidad. Les trajimos estos ejemplos como para que vayan pensándose, aunque seguro muchos ya tienen algunas ideas en la cabeza. Por un lado, perdón, y algo fundamental, que es Pacto, no mencioné a Pacto Global, para quienes no conocen. Pacto Global es una iniciativa de Naciones Unidas que está enfocada en la sostenibilidad del sector empresario. Pacto Global, esta iniciativa tiene sede en la Argentina y es una red de empresas y de gobiernos locales
que adhieren a 10 principios básicos vinculados con los derechos humanos, el ambiente, la anticorrupción y no sé cuál me faltó, el ambiente, anticorrupción, Derechos laborales. humanos y derechos laborales también. Esto lo vamos a ver en el tercer taller con un poquito más de zoom, por eso hoy lo vamos a ver solamente enfocado al aporte de la industria tecnológica según Pacto Global. Exactamente. En el tercer taller justamente vamos a abordar distintas modalidades, certificaciones y herramientas que pueden usar las empresas para incorporar este paradigma de la sostenibilidad. Vamos entonces al primer aporte que menciona Pacto Global. Pacto Global menciona que uno de los aportes principales del rubro tecnológico tiene que ver con promover el acceso a la información, mediante distintas vías como internet, plataformas web, aplicaciones, etc. Es decir, la industria tecnológica permite romper con la brecha digital. Hoy la conectividad empieza a ser una necesidad, un derecho y una necesidad en los distintos sectores de la sociedad, porque permite conectarse con el mundo actual, ¿no? Para buscar un trabajo, para el aprendizaje, ¿no? En la escuela, en la universidad. Hoy la tecnología y la conectividad empieza a ser una gran demanda de distintos sectores de la sociedad, y el rubro tecnológico tiene que ser un gran aliado para esto, ¿no? Por otro lado, para tomar decisiones conscientes, responsables y con buenos resultados en materia de sostenibilidad global, es importante contar con datos consolidados y no separados. Entonces, el rubro tecnológico, el sector tecnológico puede aportar facilitando el análisis y la recolección de datos para medir y monitorear información que facilite esa toma de decisiones. Estamos hablando no solamente de plataformas generales de planificación estratégica, sino también, por ejemplo, en el sector de la agricultura. Es importante en este sector contar con la tecnología necesaria que pueda generar predicciones acerca de cuándo va a llover, cómo viene el suelo, para evaluar cuándo es preciso o mejor regar, etc. Por otro lado, el sector tecnológico también puede aportar favoreciendo la aparición de nuevos modelos de negocio. En este sentido, en este contexto tan variable, tan cambiante, empiezan a aparecer nuevos modelos empresariales. Y el sector tecnológico es un aliado, porque el sector tecnológico ha permitido a muchos emprendedores en distintas partes del mundo generar sus propios negocios, ¿no? Sin contar quizás con un capital que antes era necesario tener para invertir y generar un negocio. Hoy el sector tecnológico habilita o democratiza el acceso o la posibilidad de generar de abrirse una empresa, un emprendimiento, etc. Y por otro lado, también empiezan a aparecer nuevos modelos tecnológicos, como por ejemplo plataformas para compartir un vehículo y de esa manera acortar, ¿no? Abaratar costos entre distintas personas que comparten el vehículo y a su vez contaminar menos en el ambiente. O empiezan a aparecer, bueno, hace ya tiempo, estas plataformas de ventas de artículos nuevos o usados que permiten, ¿no? Seguir trabajando, en el caso de la venta de productos usados, seguir trabajando en la economía circular o lograr, ¿no? que los productos se reutilicen y a su vez generen un ingreso económico a una familia o distintas personas que trabajan en el rubro. Por otro lado, el financiamiento de los proyectos vinculados con la sostenibilidad es otro gran desafío, porque para poder lograr estos proyectos de gran envergadura o proyectos desafiantes en términos de sostenibilidad, muchas veces se necesita dinero, muchas veces se necesita mucho dinero. Y a veces ese dinero no está presente o no está dentro de la agenda del sector público o no está dentro de la agenda de una organización, pero hoy por hoy existen plataformas de crowdfunding en donde personas comunes y corrientes deciden
publicar un proyecto y buscar financiamiento, y de repente logran el financiamiento de un proyecto que termine convirtiéndose en un emprendimiento y que termine impactando positivamente en cualquiera, ¿no?, de estas dimensiones de la sostenibilidad. Por otro lado, la tecnología también impacta muchísimo en el desarrollo de nuevos modelos de realidad. Esto de la realidad virtual y la realidad aumentada hoy pueden ser grandes aliados en ámbitos, por ejemplo, como la educación o de formación de empleados. Esto de permitir también, ¿no?, a las personas incluirse dentro de la realidad, por ejemplo, de una persona con una discapacidad, a través de estas herramientas. Cualquier persona puede conocer o verse mucho más. Estas herramientas permiten concientizar de una manera mucho más precisa acerca de muchas de las problemáticas actuales, y a su vez puede agilizar muchísimo la incorporación de nuevos colaboradores, el aprendizaje, etc. Por otro lado, empieza a aparecer también, ¿no?, la tecnología como una aliada para desarrollar productos y servicios adaptados a estas nuevas necesidades del mundo, ¿no? Y bueno, y acá empiezan a aparecer, por ejemplo, estas tecnologías que permiten potabilizar el agua, por poner un ejemplo, o una aplicación para personas no videntes, y así muchísimas. El mundo, el universo de posibles productos y servicios que se pueden crear es infinito, y solo, bueno, es cuestión de enfocarse en las necesidades, ver hacia dónde va el mundo, cuáles son las necesidades actuales de la sociedad para encontrar ahí algún nicho de negocio y pensar, ¿no?, en de qué manera lograr cumplir con esa demanda, ¿no? Y por otro lado, la robótica, la impresión en 3D y la inteligencia artificial también empiezan a ser grandes aliados, ¿no? Y escuchamos cada vez más que se empieza a trabajar con impresión 3D porque permite el ahorro de material, permite evitar el desperdicio, la inteligencia artificial permite automatizar las tareas. También podemos, a través de esta tecnología, llegar a áreas que antes eran inaccesibles o que quizás nos llevaban muchísimo tiempo. Con el uso de drones podemos lograr llegar a esos sectores que antes no se podía llegar, y se puede predecir, bueno, esto que decía hace un rato, ¿no?, se puede usar como un aliado de la agricultura, se puede usar como un aliado en la búsqueda de personas, ¿no?, que están desaparecidas, por poner algún ejemplo. Bueno, ahí no sé si les trajimos un ejemplo, no sé si vos, María José, querés agregar algo, o pasamos, o si alguien quiere hacer alguna pregunta, y si no, pasamos un ejemplo. Bien. Queríamos compartirles un ejemplo que ya es viejito, pero a nosotros nos sigue gustando mucho, porque es un ejemplo de una organización, que en este caso es el Club de San Lorenzo, una organización que decide implementar una estrategia de sostenibilidad en el negocio, y lo implementa con esta mirada triple, con esta mirada vinculada con el triple impacto, es decir, el impacto en la economía, en la sociedad y el medio ambiente, y por eso nos gusta mostrarlo, porque es una acción, que una única acción repercute en estas tres dimensiones. Así que les voy a poner, es un video en el que explica. Les recomiendo a quienes no tienen auriculares y tienen a mano, que usen los auriculares para escuchar mejor, pero ya probamos el sonido y sabemos que funciona. En Argentina, los dealers cuelgan zapatillas de los cables de luz para indicar dónde se venden drogas. La Villa 1-11-14 es la zona donde más paco se vende en Argentina y queda justo enfrente del Club San Lorenzo de Almagro. Creemos que el fútbol puede ser un vehículo para que los chicos se alejen definitivamente de las drogas, y nos preguntamos cómo hacer que esa propuesta resulte más tentadora.
botellas que estaban colgadas. Fueron reciclados. Para alejar a los chicos de la droga, de la calle. La droga es barata, más te mata. La bola es una bala y esa bala es de plata. El mejor botín es la vida de los pibes. Que el cable no te ahorque, no cuelgues los botines. Acá salió Villalba. Acá a la vuelta en la manzana 19 vivía. Y así como él, saldrán muchos más. Eso no pone un paredón. La solución siempre es con los chicos adentro. Lo importante es que jueguen, que se diviertan y que eso les permita definitivamente escaparse de las drogas. Bueno, a ver, no sé cuántos futboleros y futboleras tenemos hoy aquí presentes, pero bueno, nos interesa mostrar esta iniciativa. No estoy pudiendo moverme de acá. A ver. Es como que me he quedado tildada. Apretando escape, Cande. A ver. Creo que ya lo recupero. Ahí estamos. Ahora sí, ahí les pongo. Ahí estamos. Se ve bien, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, nos interesó compartirles esta iniciativa, porque es una iniciativa del club que es una experiencia de sostenibilidad con esta mirada integral, porque con una iniciativa logran tener impacto en el ambiente, por un lado, porque reciclan los botines, ¿no? Los vuelven a insertar dentro del circuito de consumo, ¿no? Y por otro lado tiene impacto social, porque tenemos chicos del entorno, ¿no? Que están del entorno cercano al club, que están en una situación o en condiciones de vulnerabilidad, que de repente pueden cruzarse a realizar actividades deportivas y alejarse por un ratito, ¿no? de su realidad, o de esas condiciones, ¿no? de vulnerabilidad, y es una iniciativa que tiene un impacto económico indirecto, porque esta iniciativa permite, o por lo menos habilita, otras posibilidades a estos chicos que se cruzan a diario al club. Así que bueno, sin más, yo le daría la palabra a María José ahora. El Cande nos comparten en el chat, Fabián Eduardo Fernández pone impactante video, creo que lo más simbólico es el descuelgue de los botines. Sí, sin duda se resume en esa escena el posicionamiento ético, social, frente a esa problemática, tal cual. Bueno, buenísimo, gracias por compartir. Bueno, ahora sigo con esta... Sí, tenemos un delay, Cande, perdón. Estoy, te doy la palabra nomás, arranca. Dale, bueno, ahora sigo con una parte, le vamos a imprimir un poquito de ritmo por el tiempo. Lo que les voy a compartir ahora es ver qué elementos de la sostenibilidad social, económica y ambiental podemos ver para adentro de nuestros proyectos, de nuestras empresas, qué podemos sacar de positivo de lo que venimos haciendo. Lo importante es, lo hablábamos con Sofía antes de entrar a la reunión, es que hay mucho hecho que no tiene nombre todavía, la idea es reconocerlo en todo este proceso, y mirar y definitivamente optar por la sostenibilidad como un modo de hacer negocios, que claramente lo es. Para eso, ¿qué voy a compartirles? Les voy a compartir en estas 3 esferas de la sostenibilidad social, ambiental y económica, elementos claves para pensarla hacia adentro de nuestras organizaciones. ¿De dónde saqué esos elementos? ¿De dónde están esos elementos? ¿Los inventé? No. Los elementos los sacamos de una metodología internacional, que es la metodología GRI, que la vamos a volver a ver en el tercer taller, pero ahora las vamos a compartir en formato de elementos para poder empezar a pensar y ablandarnos un poco en clave de sostenibilidad. Empecemos entonces, Cande, con la diapositiva que sigue. El primer elemento que les quiero compartir para que pensemos nuestras organizaciones tiene que ver con la diversidad e igualdad de oportunidades. La sostenibilidad social comienza por ahí.
Cuando hablamos de diversidad e igualdad de oportunidades, hablamos del acceso, la permanencia y el desarrollo de las personas. ¿Por qué hago eje en estos 3 momentos? Porque muchas empresas en el acceso trabajan con cupos, trabajan estableciendo, bueno, quiero que ingresen 50% mujeres y 50% hombres, pero luego en la práctica, y en la práctica nuestra como consultora, por ejemplo, empezamos a ver que las mujeres quedan en camino, que las mujeres no ocupan mandos altos en las organizaciones, que quedan en los mandos medios, el famoso techo de cristal. En los años que tenemos haciendo consultorías, esto es bastante claro, pero también está emergiendo una nueva realidad que tiene que ver con la diversidad, que tiene que ver, por ejemplo, con las personas trans. Hoy hay una ley, que es la ley que establece el cupo trans, por ejemplo, entonces muchas empresas están inclinadas a establecer un cupo para trabajadores trans, pero luego la permanencia y el desarrollo no sucede porque el espacio no es amigable para el desarrollo de una persona trans, por ejemplo. Maternidad, gran tema, las mujeres que maternan, las mujeres que son madres en el proceso de desarrollo profesional, tienen espacio, por ejemplo, para lactancia materna, tienen espacio, muchas mujeres, y esta es una realidad que por ahí se conoce entre las mujeres, deben extraer leche en su lugar de trabajo, no hay otra posibilidad. Bueno, la empresa tiene un espacio seguro que no sea un baño para que una mujer lo haga, por ejemplo, son algunas de las preguntas que empezamos a hacernos y que también la gran pregunta es, nos ha pasado en muchas empresas, bueno, tenemos cosas más importantes, nos responden por ahí cuando traemos estos temas. Bueno, empecemos a ver justamente a dónde están en el centro las personas y el desarrollo profesional. Todo esto es desarrollo profesional también. Estar cómodas en una etapa de la vida, estar cómodos o cómodas en el caso de transicionar, por ejemplo, estar cómodos con nuestra elección sexual también en una empresa, forma parte del desarrollo profesional. Hoy no se puede escindir a la persona de la persona profesional, digamos, no hay tal escisión en la empresa. Otra cuestión importante, la diversidad e igualdad también hacia los clientes. El principio de no discriminación hacia los clientes también es importante. Los mensajes de diversidad son importantes. Y fíjense que hay toda una generación hoy de adolescentes y jóvenes que son usuarios que asumen la diversidad como principio y como paradigma y que están muy atentos a lo que reciben también. Y a lo que sucede puertas adentro de esas empresas que se proclaman diversas hacia afuera. Vamos, Cande, con el segundo elemento de sostenibilidad social, que tiene que ver, perfecto, con la formación y con la enseñanza, tanto hacia adentro como hacia afuera de la organización. ¿Por qué es importante la formación y enseñanza? Les cuento algo que nos viene pasando hace mucho tiempo. Las empresas, las organizaciones tienen planes de carrera, planes de capacitaciones, tienen su plan anual de capacitación que los mandos altos definen. Hacemos las encuestas de clima laboral y le preguntamos a los trabajadores y las trabajadoras ¿en qué se quieren capacitar? Las respuestas no tienen nada que ver con los planes anuales de capacitación. Es decir, la formación y la enseñanza la estoy haciendo con foco en los trabajadores, con foco en los objetivos de la organización, pero sin vida del foco del trabajador, que también forma parte de mi organización. No me refiero a una necesidad de capacitación en, no sé, mantenimiento eléctrico cuando mi ocupación es ciberseguridad, desarrollo de software de ciberseguridad. No, estamos hablando de que los trabajadores desean capacitarse en cuestiones que van a tener un impacto relevante en su trabajo y no son tenidos en cuenta en las organizaciones. No solamente capacitaciones internas, capacitaciones externas también. Las organizaciones le dan el tiempo a los trabajadores para formarse externamente en algo que sin duda va a retornar a la empresa. ¿Cuántas veces nos ha pasado de, no sé, estar maestrando, querer anotarse en un curso, ver si lo podemos conciliar con las 9 horas de trabajo? Eso le pasa hoy a muchos trabajadores. Y el desarrollo, esto que les digo, que por ahí no se puede escindir lo profesional y lo personal. Ese curso y esa capacitación profesional que empodera al trabajador y que le da muchísimas habilidades. Quizás yo no estoy permitiéndolo hacer desde mi organización porque tengo una cuestión horaria muy restringida y entonces empiezo a incompatibilizar el crecimiento de mi trabajador con lo que yo ofrezco en mi empresa. Otro elemento que tiene que ver con la sostenibilidad social, tiene que ver con las relaciones con la comunidad. Candelaria un poco lo mencionó a esto. Tiene que ver con el cambio de un modelo reactivo. Cande, se fue el elemento. Se fue de la pantalla. Tiene que ver con el cambio de un modelo reactivo a uno propositivo. ¿Qué significa esto? Antes las empresas y las organizaciones ocupaban físicamente, bueno, acá en el clúster tecnológico tenemos como una excepción a los términos físicos tradicionales,
pero ocupaban físicamente un espacio. Y después de ese espacio, bueno, la contaminación que se genera en estas 4 paredes. Lo que pasa en estas 4 paredes no trasciende. Bueno, no, la historia indica que las comunidades no son ajenas a eso, y hace ya un tiempo no son ajenas, porque justamente lo que hacen es organizarse y manifestar en el caso que se vean afectadas por alguna situación vinculada al desarrollo de la organización. ¿Qué han hecho las organizaciones con eso? No solamente salir a responder, ya los equipos de prensa, la gestión del riesgo con las comunidades son insuficientes. Hoy salen a proponerles a las comunidades diseños conjuntos en las ciudades, proyectos conjuntos. Tengo una empresa, por ejemplo, de programación, una empresa netamente de programación, y tengo una escuela técnica muy cercana a mi empresa de programación. Me relaciono con esa escuela técnica, puedo darle un mini curso de programación, los chicos pueden hacer la pasantía en mi empresa, empezar a entender que la comunidad es parte de mi ecosistema de creación y de generación de valor en la ciudad. Otro de los elementos tiene que ver con la salud y la seguridad de los trabajadores y clientes. En este elemento central, Cande, si lo pones para que lo vean, no sé si está como perfecto. La organización es responsable de todo el proceso productivo. La salud no solamente de los trabajadores, acá el COVID marcó un antes y un después en la parte de salud. No sabemos cómo respondían las empresas de ustedes, pero nosotros hemos acompañado empresas que se han manejado con protocolos estrictos, con guardias, con la separación de las personas que no podían prestar servicios momentáneamente, pero también hablamos de la salud y la seguridad de los trabajadores. Y acá, recién justo mientras se iban presentando, no sé si Aston Technology pusieron en el chat, rápido lo busqué en internet, que es una empresa que, por lo que vi, manda, por ejemplo, SMS masivos o prestan ese servicio. La importancia, por ejemplo, de que una empresa pueda avisar a todos sus usuarios, por ejemplo, de un corte de energía eléctrica masivo en el momento, o de una potencial falla en el sector que puede impactar en una industria, en un cordón industrial, por un cambio en la intensidad energética, por ejemplo. La seguridad de los clientes importa, y acá también es importante que por ahí nosotros pensamos, bueno, seguridad de los clientes, ¿qué podrá hacer? Que un cliente no se intoxique. No, pensemos realmente en nuestra industria, en nuestra empresa, en nuestro servicio, ¿cuál es la seguridad que puede romperse de nuestro cliente? Tiene que ver con fuga de información de nuestros clientes, tiene que ver con falta de información oportuna a nuestros clientes. Bueno, ¿qué es eso que tengo que gestionar para mantenerme sosteniblemente en el plano social con este grupo de interés tan valioso? Y por último, hay un montón más, pero son algunos de los que vamos a compartirles hoy para dejarles masticando esto en las organizaciones. Tiene que ver con mis proveedores. ¿Por qué tiene que ver con los proveedores? Porque la sustentabilidad patea definitivamente este concepto del producto final. A la sustentabilidad le importa la cadena de valor, le importa cómo llegamos a producir lo que producimos, le importa todo el proceso de la sustentabilidad. Esto es muy importante. Entonces, si mi proveedor es 7 estudiantes de ingeniería en sistema que los tengo en negro, sí importa. Si mi proveedor es el más barato, porque tiene ese proveedor ese tipo de mano de obra, sí me tiene que importar. Porque mi producto final tiene involucrado ese tipo de mano de obra y sí es relevante para mí. Entonces, no solamente es lo que hago yo, sino lo que hacen mis proveedores también. Les cuento que es una de las tendencias a nivel mundial en las empresas que más fuerza está haciendo. Hemos estado en charlas de Naciones Unidas, de Pacto Global, es en donde más foco se está haciendo la cadena de valor. O sea, no importa lo que vos presentes, importa cómo llegaste a lo que estás presentando, vendiendo producto o servicio. Cande, si compartimos la diapositiva que sigue, que tiene mucho que ver con esto que les decía, brevemente, esta es una campaña internacional, Who Made My Clothes, que pone la pregunta sobre quién hizo mi ropa. La industria textil, no sé si saben o no saben, pero está atravesada por trabajo precario, tercerizado, femenino. Las grandes marcas como Zara, por ejemplo, o H&M en español, tienen trabajo esclavo muchas veces por detrás. Incluso Nike, en unas zapatillas Jordan, en los 90, estuvo involucrada en trabajo infantil. ¿Qué traemos con esto? ¿Por qué traemos esto? Les vamos a mostrar un video de 1 minuto y medio, donde los usuarios se enteran de dónde viene la ropa y tienen que decidir si compran o no compran esa prenda. ¿Lo ponemos, Cande?
Bueno, el lema de esta campaña es eso, a la gente le importa cuando sabe. A ver, Sofi, por el chat, el incubador del clúster, tenemos un equipo que está trabajando en esta temática y busca mediante blockchain dar trazabilidad productos textiles. Qué interesante. Bueno, muy interesante, muy interesante. Fíjense cómo pueden ustedes gestionar esos impactos y darle valor. Y eso de la gente cuando sabe le importa. Es crucial en la sustentabilidad y es crucial en este modelo que veníamos de los 90, del desarrollo de negocios, donde la gente se enteraba por un escándalo, y entonces yo gestionaba eso a través del manejo de la imagen de la empresa. Hoy no estoy pensando en ser reactivo, sino en ser propositivo. Digamos, no, a mí me interesa antes que nadie que la gente sepa de dónde viene lo que hago. Vinculado a esto, y rápidamente buscamos 2 casos de empresas tecnológicas que están trabajando hoy el tema de la diversidad. Clarín publicó una noticia muy interesante de enero del 2022, una encuesta sobre diversidad en el trabajo que preguntaba si alguna vez habían expresado personas de la comunidad LGBTQ la identidad de género o la orientación sexual en el espacio laboral. El 53%, o sea, un poco más de la mitad, dijo que solo las personas de su confianza lo sabían, el 30% dijo que todos lo sabían, y un 17% dijo que nunca lo expresó en su trabajo. Esta noticia estaba acompañada de un caso de una empresa tecnológica, y nosotros buscamos 2 casos más, si lo podés compartir, Cande. Baufest es una empresa que justamente tuvo que reaccionar ante la transición de una trabajadora, se postuló una trabajadora, una vez que ingresó, comentó a su coordinador que estaba en un proceso de transición, y entonces la empresa acompañó a la persona trabajadora a convertirse en un varón trans. Tuvo que responder porque, como ellos mismos lo dicen en el testimonio de la nota, nunca les había sucedido, no sabían cómo operar ante esta situación, entonces lo primero que hicieron fue desburocratizar el cambio de identidad en la empresa. El nombre del legajo, el código de seguridad para ingresar a la empresa, el código de la computadora, desburocratizarlo más rápido que lo que el Estado iba a desburocratizarlo. Sabemos todos que con la ley de identidad de género el Estado garantiza el cambio de identidad, y fueron más allá y armaron una comunidad de diversidad e inclusión para conversar este tipo de temáticas potenciales que pudieran surgir en la empresa. Traemos 2 casos más. Medtronic, por ejemplo, es una empresa con base en distintos países. Justamente lo que decía su CEO es que en Argentina están muy bien con la parte legal, pero no les pasa lo mismo en Perú o en Chile, entonces tuvieron que construir protocolos de diversidad sexual que estuvieran ajustados al acompañamiento de aquellas personas que quisieran transicionar, como aquellas que tuvieran algún tipo de dificultad orientado a su diversidad sexual. Y además diseñaron un programa de acompañamiento en la transición que incluía desde días de licencia para acompañar a la transición, en el caso de ser necesario, como así también servicio de salud mental, algo muy importante. Y en esto también me parece importante, no lo marqué recién, en la sostenibilidad social, pero seguramente les ha pasado en las organizaciones que hoy la salud mental no es un tema menor. En las empresas hoy, pensar en la salud y la seguridad de los trabajadores no implica una lesión por accidente de trabajo, no es la RT de los 90. Hoy la salud es holística, y la salud mental importa tanto como la física. Y en el caso de Lenovo, por ejemplo, trabajó mucho con esto de el cupo trans, entonces trabajó con la articulación con una ONG, que es TransT, para promover una bolsa de trabajo que tenga en cuenta especialmente a esa población. Pero vuelvo a decirles, no nos quedemos en el acceso, veamos cómo es la permanencia y desarrollo de las personas en las organizaciones. Pasando rápidamente a la sostenibilidad económica, voy a imprimirle un poquito más de velocidad por el tiempo. Vamos con algunos elementos en este caso. Lo primero que hay que tener en cuenta cuando hablamos de sostenibilidad económica tiene que ver con los impactos económicos indirectos. Los directos los sabemos todos, los contadores de las empresas trabajan a full con los impactos económicos directos, son el dolor de cabeza de toda la organización porque nos van marcando el rumbo, la ejecución del presupuesto y tal. Pero ¿qué pasa con aquellos que no se miden en los balances contables y que sí se generan? Recién veía en las presentaciones que se pusieron Q+, una empresa, disculpen si yo lo pronuncio mal y en realidad es en inglés, recién lo busqué y decía que acompañaba la trazabilidad de, por ejemplo, máquinas, camiones de organizaciones a través de inteligencia. ¿Qué impacto económico indirecto puede tener eso? Por ejemplo, la reducción de la huella de carbono de la empresa a través del diseño más eficiente de rutas. Que lo que sería para mí bastante obvio, no sé bien a qué está orientada la empresa porque fue rápido
googleé la página, la seguridad de que ese camión, por ejemplo, no sea robado o saber en todo tiempo, en todo momento dónde está. Pero empiezo a pensar en lo indirecto, poder trazar rutas óptimas, eficientes en términos ambientales, de ingreso y de salida. También estaba viendo Aston Technology, que trabaja con los SMS masivos. Pensaba, por ejemplo, en el caso del COVID, mandar notificaciones masivas a toda la gente, un ejemplo, en un escenario de cuarentena estricta de un momento a otro, que quizás para Aston Technology eso representa un ingreso de, no sé, $10 millones que le paga el gobierno de la provincia de Córdoba, supongamos por ese servicio. ¿Y cuál es el impacto económico indirecto? El aviso en términos sanitarios a una población de manera masiva y segura. O sea, y no se puede cuantificar el impacto económico indirecto que genere eso en términos de salud, de seguridad de la gente, en términos de acceso a la información, de transparencia de la situación, etc. Vamos con el segundo. El segundo elemento de la sostenibilidad económica, y no menor, tiene que ver con la anticorrupción. Esto tiene que ver con varias cosas. Primero, el acceso a la información. Las empresas deben ser transparentes, y acá hay dos caminos. Uno, bueno, sí, soy transparente porque en mi web está disponible el balance de todos los años, bueno, es un camino. El otro camino es el reporting, que lo vamos a ver en el tercer taller, es mostrar todo lo que hago, cómo se llegan a esos números, y mostrarlo en un lenguaje accesible a los demás. La transparencia organizacional también hacia adentro de la organización, los proveedores, cómo llego a los proveedores con los que me estoy poniendo en contacto. El diseño de códigos de ética para poder evitar conflictos de interés, para poder evitar cualquier confusión con los proveedores, los tipos de compras que hago, los tipos de compras los tipos de compra, los mecanismos de compra, compras directas, licitaciones, por qué se accede a una, por qué se accede a otra. Por otro lado, otro factor tiene que ver con la competencia desleal. El tercer elemento es la competencia desleal. En Argentina está regulado. No voy a ampliar mucho más. Internacionalmente, por supuesto, la competencia desleal es un aspecto clave para pensar que una empresa es sustentable y ética en términos económicos. Otro factor más, que lo acabo de mencionar, es el proceso de compras y contrataciones. Acá también algo importante para esto digo, de que quede masticando las organizaciones. No sé si sabían, pero hay compras verdes, contrataciones verdes. ¿Esto qué quiere decir? Que yo no solamente compro al que me da el precio más económico, no me guío por eso, sino que me guío por sellos ambientales, me guío por saber las cadenas de valor, me guío por saber cómo trabajó el que me está brindando el servicio o el bien con los recursos y la biodiversidad que lo rodean. También hay compras, por ejemplo, que impulsan el empleo joven, o compras que impulsan a las cooperativas. Empezar a pensar quién me vende, no qué me vende. ¿Quién me vende? El que me vende, bueno, es algo que habla de la sostenibilidad económica. Ya no da lo mismo, no es demonizar los grandes mercados, pero es pensar que en esos mercados chicos hay startups, hay cooperativas, hay emprendimientos que potencialmente pueden ser en un futuro parte del ecosistema de mi ciudad. Y por último, la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal, esto tiene que ver con el estado en el que desarrollo las actividades económicas y justamente ser responsable en todo lo que atañe a las cuestiones impositivas y tributarias. Bien, vamos, Cande, al último, a la sostenibilidad ambiental. Así ya vamos terminando. ¿Qué hora es? Bien, 5:15. Les quiero compartir este mapa en la búsqueda de información que me pareció muy ilustrativo. El proceso de COVID y de cuarentena estricta, en realidad el proceso de cuarentena estricta representó ambientalmente un punto de bisagra. Un punto de bisagra porque por primera vez se pudo observar en muchos espacios la no intervención humana por un periodo de tiempo. En la imagen que les estoy compartiendo es de un informe de la CEPAL que habla de la recuperación del COVID en América Latina y el Caribe, y este es el primer mapa que muestra el informe. Muestra Santiago, Buenos Aires y Ciudad de México. Lo pueden ver en 3 filas diferentes, y en las columnas están los mismos marcadores temporales. La primera columna es un periodo del 2019, de marzo, la segunda quincena. La segunda columna, la segunda quincena del 2020, cuarentena estricta en el caso de Santiago y Buenos Aires, no tanto así en Ciudad de México. México no hizo cuarentena estricta. Y el tercer caso, el mismo corte temporal, pero del año pasado. Fíjense lo que fue solamente la emisión de dióxido de nitrógeno en los 3 escenarios, y cómo la post-cuarentena en el caso de Buenos Aires,
representó emisiones todavía más fuertes de lo que fueron en 2019, por ejemplo. O sea, esto lo quiero compartir para que veamos visualmente la huella de carbono en escena, una parte de la huella de carbono, una parte, porque es solamente la emisión de dióxido de nitrógeno. En este sentido hay una responsabilidad cada vez más fuerte de las organizaciones, multinivel, multiactoral, esto que decía Cande, la sustentabilidad está segura de que nadie se salva solo, el multilateralismo es condición de la sustentabilidad, nadie hace nada por sí mismo, nadie puede actuar por sí solo. Que estemos conversando esto en un contexto de clúster, justamente creo que ilustra a la perfección esto, y en el ambiente, obviamente, en un contexto ya de limitación de recursos claro y evidente, es necesario y apremiante que cada organización haga su parte para hacer la gran parte de transformar ambientalmente el mundo en esta última década de acción. Cande, vamos a la que sigue, así ya voy trabajando bien. Algunos elementos de sostenibilidad ambiental para que piensen en sus empresas. Ciclo de vida de mis productos o servicios. No solamente me importa el momento de la compra, me importa si tengo un bien, por ejemplo, cómo se utiliza, cómo se puede reutilizar. Los proveedores a los que llego con esos productos, lo de los proveedores verán que circular en los 3 temas porque es así. Hay algunas organizaciones, por ejemplo, como Nespresso con las cápsulas, que se encargan ellos de destruir las cápsulas utilizadas. En la Unión Europea, por ejemplo, ha fijado normas estrictas para algunos productos, que tiene que ver con que las empresas se hagan cargo del residuo directamente, si el residuo se pone dificultoso para reciclar. En el caso de la tecnología, tenemos que ver, es muy importante el residuo tecnológico, es un problema, no sé si las empresas que están presentes, pero suele ser una consulta de muchas empresas a nosotros, qué hacer con las cuestiones tecnológicas. Sobre eso hay varios caminos, pero saber que pueden ser reutilizadas, que una computadora que no sirva para una empresa que necesita unos requisitos técnicos muy elevados, puede ser más que útil para estudiantes universitarios, para una escuela, para distintas organizaciones, también es importante. Otro de los elementos tiene que ver con la biodiversidad, con la interacción que hacemos con el ambiente, con lo que hago con ECANDE sería, perdón, la tercera, pero lo voy a poner la que sigue y la que sigue, esta así ellos pueden ir viendo. La biodiversidad, que es la interacción con el ambiente, es lo que hago y lo que puedo hacer, las dos cosas. En la interacción con el ambiente, acá es muy importante lo que decimos esto de las 4 paredes, dejar de pensar a mi oficina en las 4 paredes y empezar a pensarme en el marco de una ciudad mayor. Me acuerdo mucho de Espacio Abasto, en el caso de la biodiversidad, no sé si alguna vez han ido al Espacio Abasto, es bastante conocido. Víctor es una persona súper inquieta que es quien lidera ese espacio, y él habla mucho de la acupuntura urbana, de la mejor urbana desde el lugar a donde estoy, de poner mi espacio, mi organización, en lugares que otros no elegirían, de poder a partir de ahí revalorizar zonas completas. Bueno, la biodiversidad habla no solamente de pensar en el ambiente puro y duro, sino también de pensar en las ciudades, en cómo interactúo en el ambiente en la ciudad en donde estoy. La huella ecológica es otro elemento, la huella ecológica forma parte hoy, las mediciones de la huella ecológica de algo súper necesario. Estuve viendo algunas empresas de las que se han logueado y todas tienen certificaciones de calidad de las ISO 9001, estuve viendo mucho de eso. Bueno, la huella ecológica claramente es una de las certificaciones que ya están vigentes, que obliga a las empresas a medir no solamente la huella ecológica que producen allí, sino sus trabajadores, por ejemplo, yendo a trabajar. O sea, qué contaminación se produce en ese trayecto, en el trayecto de los camiones distribuidores del producto, en el caso de que fuese un producto, o de los camiones que llevan trabajadores en el caso de que es un servicio. Y por último, y no menor, los residuos. Los residuos en el sentido de la generación, el reciclado y la disposición final. ¿Por qué? Porque generación, justamente el esfuerzo está en dejar de generar residuos. No sé si alguno de acá separa residuos, yo soy una defensora de la separación de residuos, y una vez que uno separa residuos, yo siempre digo, ya no querés generar más residuos, porque te das cuenta de todo lo que uno genera, lo puede ver, lo puede separar. Bueno, empezar a reducir la generación de residuos es urgente en las organizaciones. Acá dice Betania Bracamonte, de Marvel, nosotros trabajamos con ciclear a nivel corporativo. ¿Querés contarme, Betania, qué sería? No sé si estás. Hola, no sé si se escucha. Se escucha, perfecto. Hola.
Nosotros, Cicler es una organización que provee unas bolsas que le llaman bolsas mágicas. Entonces, en la empresa separamos residuos secos de los orgánicos a los residuos reciclables o secos, botellas de gaseosas, vasos, cucharitas de café, paquetitos de galletas, hojas que no se usan, bueno, los limpios y secos, los separamos, los ponemos en estas bolsas diferenciadas. Luego Cicler, una vez cada X tiempo, retira las bolsas y luego digamos, tiene distintos tipos de servicios. Nosotros pedimos un análisis de esos residuos y lentamente vamos invitando a todos nuestros colaboradores a no tener más tachos de basura en sus boxes individuales, sino que caminen hacia el lugar donde están estas bolsas, porque así hacen actividad física y no están tanto tiempo sentados. Y bueno, el nivel de reducción de residuo que se genera en lo que todos los días saca el personal de limpieza a los palieres, digamos. Tiene un costo mínimo en relación a lo que es los otros costos de la empresa, y es una movida que compromete mucho a la gente desde otro lugar, así que nos gusta un montón. Betania, ¿y vos percibís que hay un poco más de conciencia de la generación del residuo? No digo del reciclaje final, sino de esto estamos generando. O sea, ¿hay algo de conciencia en Marvel? Claro, arrancó por ahí, dejemos de comprar descartables, podemos en lugar de comprar botellas de coca pedir un dispenser y que cada uno se traiga su vaso. No, digamos, dejemos de tener vasitos, teníamos vasitos de plástico, ando con un hijo por acá, perdón. Teníamos vasitos de plástico y los cambiamos por vasitos de cartón. Teníamos cucharitas de plástico y las cambiamos por palitos de madera. Y la idea es que desaparezcan. Obviamente que son cosas paulatinas, ¿no? Pero bueno, vamos viendo que con más velocidad se llenan estas bolsas, digamos. El primer mes creo que llenamos 15 digamos, después que retiraron eso, de 15 las logramos en 2 semanas. Entonces hay como un cambio de actitud, y esto de no voy a traer más, no voy a comprar más botellitas, voy a usar el dispenser y traerme mi vaso, mi botella. Así que sí, porque uno se vuelve más consciente del volumen de lo que genera, como decís vos, cuando recicla. Está buenísimo eso, Betania, que compartís. Vos sabés que nuestra consultora pasó lo mismo con el tema de las botellitas de agua, era como un santuario de botellas de agua, hasta que vino el dispenser, digamos, y finalmente no hubo más botellas de agua, pero fue una decisión consciente, de tanta botellita de agua, no, tiene que haber un dispenser de agua urgente, y en realidad fue incluso económico el cambio. Y también nos pasa mucho en empresas donde hacemos consultoría, cuando les preguntamos, bueno, ¿cuánto papel consumen, por ejemplo? Es una pregunta en la consultoría. ¿Cuántos papeles consumen? Y nos dicen 300, por ejemplo, no 300. Bueno, sí, 300.000 pesos al año. No, ¿cuánto papel consume? Está monetizado el consumo. El consumo de los elementos está monetizado. Y es un problema, porque perdemos la conciencia de lo que se utiliza efectivamente. No son 100 vasos, es una compra de 300 pesos de vasos. O sea, empezamos a perder esta noción, y estas acciones nos ponen el foco de nuevo en la cantidad, en el volumen, en las opciones alternativas. Así que bueno, gracias Betania por compartir. Y acá en el chat... sí. Lo bueno de esto, una cosita más, lo bueno de esto es que la transformación arranca digamos, nos ha pasado las dos cosas. Obviamente los que promovieron esta movida en la empresa fueron empleados que reciclaban en sus casas, que separaban para distintas cooperativas. Al principio lo hacíamos con cooperativas de cartoneros, pero hay un montón de materiales que ellos no pueden volver a un ciclo productivo. Sí. Y esa es la ventaja de Cicler, que hace la separación y que tiene como clientes para cada tipo de residuo y para cada material. Pero también hubo al revés, digamos, hubo gente que no tenía idea y que a raíz de verlo en la empresa, luego lo lleva a su casa y elige comprar estas bolsas y separar en su casa. Entonces la movida se contagia para los dos lados, y eso está buenísimo, y empieza a surgir interés por compostar, y ya al compostar por cuestiones ambientales. Tenemos un proyecto de reforestación, qué sé yo, se empieza a generar otro tipo de pensamiento paralelo al del trabajo en la empresa. Habilita nuevas conversaciones.
Buenísimo, muchas gracias, Betania. Ahí Coti Vieto nos dice que, bueno, que Ciclear también es un proyecto incubado en el clúster, así que bueno, está muy bueno, muy, muy bueno. Bueno, Cande, ¿te parece que pasamos a la que sigue? Así ya le vamos poniendo cierre. Bien, el caso Natura es un caso que les comparto brevemente, no hay video en este caso, pero Natura empieza siendo, es la empresa de cosmética muy conocida por las revistas. Natura es una empresa de cosmética brasileña, es la primera que hace maquillaje para gente de color negro, así lo dicen ellos. Es la primera, no existía maquillaje hasta ese momento, el maquillaje era para personas blancas. Bueno, Natura empieza a irrumpir en el mercado con ese tipo de maquillaje. Ya desde 1983 redujo un 54% del plástico porque fue la empresa cosmética que largó con el refill de productos, que hasta el día de hoy está vigente, por esto de la recarga. En 2011 adoptó el método evaluación de ciclo de vida. Evalúa de manera permanente toda la vida del empaque, desde el origen hasta su destino final. Esto lo hace en Brasil, todavía no lo hace en Argentina. En 2007, lanzaron su tabla ambiental. Lo pueden ver en cualquier producto, si acá hay personas que consumen Natura, es como la tabla que viene de los alimentos, pero específicamente dice si está hecho con cuánto porcentaje de plástico, con cuánto porcentaje de cartón, si tiene fibras naturales, aceites naturales. Y finalmente es una de las 2 únicas marcas del mundo que tienen el sello UEBT, que es una distinción que valoriza el suministro ético de ingredientes naturales, exclusivamente en la línea de ECOS, no es de todo Natura, ya que tiene los pilares de negocio del comercio justo con las comunidades del Amazonas, la conservación de la biodiversidad brasileña en estas comunidades, y por supuesto una relación de confianza con la comunidad. Bien. Cande, ¿me pasarías? Ahí está, perfecto. Acá encontramos 2 casos de empresas de tecnología que ya están haciendo algo con el ambiente, sumamos a Marvel, que Betania acaba de contar. Bueno, Globant, por ejemplo, mide su huella de carbono de los trabajadores y la empresa, está en este momento involucrada en un proceso de descarbonización y hace reportes periódicos sobre el proceso de descarbonización para poder lograr hacerlo. Santex, novedad, no lo sabíamos con Candelaria, lo charlamos mucho a esto, forma parte del ecosistema de empresas B de desarrollo de software, tiene una zona exclusiva de reciclaje, invita a disminuir las impresiones y el uso responsable del agua, y además hace donaciones y reciclajes de las computadoras para reducir los desechos tecnológicos. El tema de los desechos tecnológicos, les comentaba, es el gran tema de las empresas tecnológicas, cómo depositarlas de manera segura. Hemos hablado con muchas y muchas también nos cuentan que hay todo un proceso también para resetearlas de algún modo seguro a esas computadoras, ya que contienen por ahí información muy sensible. Bien, dicho esto, pasamos ya al final, que implica trabajar con este paradigma para que esto quede rumiando en ustedes. Bueno, implica que ya no alcanza con medir y mostrar resultados, no es suficiente para la sustentabilidad, dijimos, esto es el modelo anterior. ¿Por qué? Porque lo que importa es la trazabilidad, importa cómo llegamos a lo que llegamos. Y en tercer lugar, exige una mirada a largo plazo. O sea, lo que estoy haciendo hoy debe asegurar lo que pasa en el futuro. No hago todo en el presente para el presente, sino que siempre tengo que estar mirando un poco más allá en los temas sociales y ambientales, además del económico, que es el que históricamente se han sostenido las empresas para mirar la rentabilidad. ¿Qué implica qué pasos implican y que vamos a acompañarlos nosotros y va a acompañarnos Sofía y todo el equipo del clúster? Ahí, Cande, si podemos pasar de diapo, la que sigue, los desafíos. Bien, el primero, lo que estamos transitando hoy, conocer para involucrarse un poco, rumiar, espero que algo les haya resonado de lo que les compartí, alguna idea, algo. Identificar los ODS para fijar el norte, esto lo van a hacer en el taller que viene. Identificar mis prácticas presentes en términos de sostenibilidad, como conversábamos con Sofi antes de entrar acá a este espacio, hay cosas que hacen, bueno, Betania lo acaba de compartir, hay muchas cosas que están haciendo, no tienen el nombre, pero hay muchas cosas que hacen, pero también hay desafíos urgentes, hay cosas urgentes en las que deberían seguramente cada uno posicionarse a partir de la evaluación que hagan, y por supuesto medir, evaluar y comunicar a los grupos de interés cómo se están moviendo en este paradigma y en esta apuesta hacia el desarrollo sostenible de los negocios. Por último, les dejamos una pregunta para ver si les parece pertinente compartirnos, y de paso también si tienen alguna duda, pero si les ha resonado algo de alguna acción que ustedes crean que hoy aportan a la sostenibilidad de su empresa, que no tiene ese nombre hoy, que no está esa área, pero que ustedes
a partir de lo que les compartimos dicen, che, esto es sostenible, algo que nos quieran compartir por el chat, que nos quieran compartir por micrófono abiertos, somos todas oídos, como también cualquier duda que tengan de este espacio que acabamos de compartir. Los y las escuchamos. No sé si habla algún ejemplo, o si están escribiendo en el chat. Como uno no puede ver como en el WhatsApp que dice escribiendo, no sé si alguien estará escribiendo en el chat. Ok. Bien, no hay problema, Fabián, no hay ningún problema. Yo les quiero contar que Marvel antes se llamaba Clarify y después se llamó Infy, ahora nos llamamos Marvel. Y lo nuevo de nosotros, o la parte sostenible, es en realidad el nacimiento de la empresa. Para mí es muy importante, es generar un polo de desarrollo en una industria que no existe en Argentina, e integrar ese desarrollo de manera vertical lo más posible. Entonces nosotros hacemos chips para comunicaciones. Eso es la industria de semiconductores y acá no existe. Y la idea de la sustentabilidad o parte de la misión de la empresa es generar estos puestos de desarrollo y estas oportunidades para evitar la migración de talentos que no encuentran otro lugar que no sea el Silicon Valley, por ejemplo, para desarrollar este tipo de cosas. Así que es como, quizás no se vea tanto, para nosotros es social, es económico, y es la base digamos, de todo el desarrollo que tiene la empresa en todo este tiempo. Bueno, muy interesante, Tania, muy interesante. Ahí Fabián también nos comparte que en la empresa en la que se desarrolla, el cuerpo gerencial y directivo está conformado íntegramente por mujeres y gran parte de los mandos medios. Bueno, también un hallazgo muy interesante. Conversando hace un tiempo con una mujer de Córdoba Emprende, me decía que, bueno, que por ahí había problemas de que no se presentaban mujeres a las rondas de financiamiento de startups porque no había mujeres, o no eran elegibles, o algo pasaba, o no había confianza para postularse en las rondas de inversión, y me pareció muy interesante también esa visión de que quizás el techo estaba antes cuando formaban las startups. Pero bueno, re interesante lo que compartí, Fabián. No sé si alguien más quiere compartirnos algo o tiene alguna duda que podamos salvar. Yo aprovecho, María José, ¿Sí? si alguien más se anima, está muy callado, en línea con lo que comentaba Tania, que bueno, todo esto que vimos hoy en el primer taller es como la previa a pensarnos internamente desde las empresas, justamente por esto de que es necesario ser coherentes, y si nosotros pensamos en desarrollos tecnológicos o soluciones, o sean productos o servicios, que vayan a, de alguna manera, solucionar alguna problemática ambiental o social, tenemos que ser coherentes con eso puertas adentro. Entonces, todo esto que estuvimos revisando en el taller claramente nos hace bueno, pensar en esto, en la cadena de valor, en cómo desde la empresa terminamos aportando de esta manera. Y lo interesante, lo que queremos hacer foco con este proyecto y con este mapping que vamos a estar haciendo desde el clúster, es justamente en enfocarnos en estas soluciones, en encontrar, digamos, entre los socios y las socias de las empresas del clúster, cómo cada una de sus empresas contribuye con una solución tecnológica, que es el core inclusive de su negocio económico, con alguna pata social o ambiental. Entonces, bueno, Tania, por ejemplo, el caso que contaba, está bueno porque es desde el negocio mismo cómo encarar eso. Así que, para que vayamos como mapeando, y también los invito a cada una de las empresas que están conectadas a pensar en que desarrollen más allá de todas estas acciones que, como digo, van como dejando el camino hacia la sostenibilidad. Por eso también nuestro nombre de este programa son negocios hacia la sostenibilidad, digamos, este mapping, de esta transformación que buscamos de las empresas, que claramente es un camino y que necesitamos hacer estas acciones previas, pero bueno, es como poner el foco también en que lo podamos hacer desde el desarrollo tecnológico en sí mismo.
Bueno, yo me sumo, no sé si alguien quiere compartir algo más. Yo creo que, bueno, compartirles que un poquito el objetivo que teníamos con este taller era mostrarles el universo de cuestiones posibles de abordar, pero bueno, hay muchísimas, y es muy interesante esto de mostrarles, ¿no?, al menos ese universo posible para que ustedes, cada uno de ustedes pueda como empresa mirarse al espejo y ver qué es lo que ya está haciendo por el tema, por la sostenibilidad, para poder hacerlo mejor, para poder potenciar esos impactos positivos y bueno, y empezar a minimizar o enfocarse también en minimizar aquellos negativos. Y creo que algo súper positivo de esta instancia, y creo que muy positivo los casos que han compartido, algo muy, muy relevante en estos espacios es justamente el compartir, porque seguramente, y ya lo vamos a ver en el taller próximo, seguramente como empresas del rubro tecnológico comparten algunos desafíos, y también como parte del sector seguramente comparten algunas deudas pendientes. Entonces vamos a estar analizando en el próximo taller estas cuestiones para que entre ustedes también puedan empezar en este proceso a pensar y aportar soluciones, aportar buenas prácticas que sumen a las demás o que puedan ser adoptadas por organizarse por empresas del rubro o con tareas similares, ¿no? Así que bueno, un poco ese era el objetivo. Yo de mi parte, bueno, quiero agradecerles a todos por el tiempo de haberse sumado a esta actividad. Quiero poner, me deja avanzar, ahí está. De nuestra parte nosotros les dejamos nuestro correo por cualquier duda. Ahora le vamos a pasar a Sofía el material, por supuesto, de este taller, así lo tienen, así ya quienes se sumen al próximo taller también lo pueden tener en cuenta para pensar o para ir pensándose como empresa en el sector, inserta en el sector tecnológico, y también con la especificidad propia de la misión y visión de cada una de ustedes. Así que si nadie tiene, no, pregunto por las dudas, si alguien tiene alguna duda o algo para aportar, las recibimos, y si no, los dejamos libres. Ahí veo que se prendió el chat. Ahí está, muchas gracias, dice Fabián. Bueno, si no hay dudas o consultas, sí renovar la invitación a los que participaron hoy aquí, a todos sus equipos. Como ven, son temas que son súper transversales a la organización, entonces cualquier miembro de los equipos de las distintas áreas pueden participar y van a ser muy bienvenidos. Y bueno, son temas de los cuales queremos y tenemos que empezar a hablar, así que la invitación es a que lo extiendan al resto de sus equipos y de las empresas. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Los esperamos en el próximo taller. Nos vemos, gracias por el tiempo. Chau, chau.